medicina simple o universal, tenemos que saber dónde tiene que vivir ese químico con la que antagonista para que no produzca ningún desorden confusional que vaya a producir, que vaya a ser riesgo futuro de algún problema. Entonces, como dice, es necesario examinar detenidamente el patrón de contacto de cada uno. Una vez que tenemos esto, vamos a analizar ahora las fuerzas que se producen, ¿no?, de acuerdo a dónde contactan esos puntos, cuando todos esos puntos de contacto en el diente. Si es en una superficie plana, en el fondo del suco, en una superficie inclinada. Vamos a hablar de la dirección de las fuerzas aplicadas por los dientes. Tenemos primero, para analizar esto, debemos observar las estructuras de soporte que rodea los dientes, ¿no? Miren, cuando el diente no está de frente puesto en el hueso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay entre el hueso y el diente? El ligamento periodontal, ¿correcto? El ligamento periodontal son un conjunto de fibras colágenas, ¿no? Un tejido mesenquimal colágeno, ¿no?, que tiene diferentes direcciones. Entonces, esto debería ser como una hamaca, como un descanso, como un muelle que tiene los dientes, ¿no?, para que puedan disipar las fuerzas. Las fuerzas de oclusión son bastante grandes. Las fuerzas de oclusión son bastante grandes, ¿no? Entonces, el diente, imagínense si no tuviéramos estas fibras que son como un colchón, como un resorte, ¿no?, que podríamos nosotros hasta lesionar y poder fracturar los dientes, ¿no? Entonces, vimos que los tejidos óseos no soportan las fuerzas de presión, pues se produce reabsorción. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, cuando este pobre diente tiene una fuerza demasiada, ¿no?, que no está aplicada o no está realizada o no está hecha para soportar presión? A la mayor presión produce reabsorción ósea y a la tensión produce aposición. Ese es el principio de la ortodoncia. Cuando nosotros queremos hacer ortodoncia, ¿qué pasa? Cuando queremos mover el diente, cuando nosotros acá está mi diente, ¿no? Si yo quiero arrimar mi diente, voy a presionar acá. Entonces, ¿qué se hace? Si no se produjera acá reabsorción, no podría avanzar más y podríamos moverlo. ¿Entienden? Entonces, a la presión se produce reabsorción. Pero en esta parte, donde ha quedado el caso, ya hay tensión de las fibras, se produce la aposición del hueso. Entonces, ese es el principio del movimiento ortodóntico. Es el principio del movimiento ortodóntico, es el movimiento deseado y controlado. Pero a veces sucede que por tener fuerzas exageradas y en sentido dañino al diente que vamos a hablar, se produce movilidad, las movilizaciones dentarias, muchas veces indeseables, rotaciones, ¿no?, o inclinaciones que nos impiden hacer una rehabilitación, ¿no? Entonces, como dije, está formado por fibras colágenas oblicuas que suspenden al diente en el alveolo óseo. Cuando se ejerce la fuerza en el diente, se transmite al ligamento periodontal. Estas fibras se tensionan, es decir, que hay una tracción que estimula la formación de hueso. En resumen, la tracción del ligamento periodontal va a producir aposición de hueso, formación de hueso. Y la presión del ligamento periodontal va a producir reabsorción. Entonces, eso tenemos que evitar, ¿no?, y controlar, ¿no?, cuando nosotros hacemos alguna rehabilitación, como les dije, hasta cuando queremos hacer una pequeña resina, ¿no? Entonces, esta fuerza que se ejerce sobre el diente, ¿no?, que se transmite al ligamento periodontal, ¿no?, esto convierte una fuerza destructiva de presión a una fuerza aceptable de tensión. Entonces, el ligamento periodontal es el responsable a que todos los dientes no se reabsorban, que todo el hueso no esté reabsorbido.
Las fibras están dispuestas en varias direcciones, sobre todo bifurcación, se acaba de decir. ¿Ya? Entonces, ayuda a controlar las direcciones de la fuerza oclusal. Cuando se produce un contacto dental en la punta de una cúspide o en una superficie plana, por ejemplo en un reborde marginal, ¿se acuerdan que dice el reborde marginal? El reborde marginal, por ejemplo, es el acabo cruzar del diente. Acá viene el anterior y el diente posterior. Entonces, los rebordes marginales son los rebordes, las crestas que están en el margen. Ahí debemos tener ciertos contactos. Entonces, cuando una cúspide cae a esta zona, en el reborde marginal, o en la fosa de una fuerza triangular como en la figura, esa fuerza se transmite a lo largo del diente y es una fuerza estimulante del hueso, ¿no? Es una fuerza que se va hacia lo largo de la pieza, eso se llama la fuerza, ¿no? Y se convierte en una fuerza de tipo axial. ¿Dónde está? Una fuerza axial. Entonces, lo ideal es que todas las fuerzas que se producen en las oclusiones, diente contra diente, vayan a lo largo del eje longitudinal del diente. Esa es una fuerza axial. Esa fuerza axial es saludable para la oclusión. Pero no todas las fuerzas se producen así, sino que producen esto, miren. Donde alguna cúspide va a contactar con un plano inclinado. Por ejemplo, cúspide, la punta de cúspide con una vertiente de otra cúspide, ¿no? Antagonista. Entonces, en la cual se pueden producir fuerzas tangenciales. Las fuerzas tangenciales van a producir movilidad, miren ustedes, porque miren, cuando presionan y hay fuerzas tangenciales oblicuas o sesgadas, como le dicen también, van a producir migraciones dentales. ¿Por qué? Les dije, en esta zona del periodonto, en esta zona, si el diente es aplastado literalmente hacia un lado por una hacia vestibular, esta zona va a estar de compresión. Cuando hay compresión, ¿qué pasa en el diente? Se reabsorbe, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en esta zona? Compresión también. Pero en esta zona, ¿qué pasa? Tensión. Entonces hay exposición. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Ah? ¿Qué pasa con el diente? ¿Se tiene un sitio? Va mirándose. Porque siempre el diente tiende a alejarse del daño, ¿no? Entonces pasa eso. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas oclusales que se ocurren en la boca, todas tienen que ser, y la resultante final tiene que ir a lo largo del eje longitudinal. No puede ir, ¿no?, en forma tangencial, porque produce problemas de migraciones, rotaciones, ¿no? Y posteriormente incluso dolores y dolores musculares, porque no solamente es esto, ¿no? También puede haber dolores musculares, tensiones, como vimos hace un rato también, ¿no? Cuando trataban piezas, ¿no? Los músculos son los que muchas veces sufren, ¿no? Como dice acá, ante estas fuerzas, algunas áreas del ligamento periodontal sufren compresión mientras que otras sufren tracción. Y no se disipa la fuerza eficazmente en el hueso. El resultado son efectos patológicos tanto óseos como neuromusculares. O sea, no solamente el hueso, sino la neuromusculatura. ¿Ya? ¿Seguimos? La carga axial. Ya les dije, cuando nosotros tenemos dientes cuya fuerza oclusal se disipa a lo largo de la pieza dentaria, son fuerzas positivas, fuerzas productivas, ¿no?, que estimulan al hueso, ¿no? Las caras, por ejemplo, vendrían así, acordémonos, vamos a hacer un poquito más allá del ligamento periodontal. Después del ligamento periodontal sigue la cortical, ¿correcto? ¿Verdad? Luego de la
que disipa la fuerza y la hace desaparecer en la calor. Por ejemplo, como vemos acá, hay una columna de fuerza, ¿no?, que van a disiparse y se pierden en la calor terminal, haciendo que esa fuerza sea productiva, estimulante para el hueso, ¿no? Entonces, la carga axial se puede lograr con dos métodos. ¿Cómo logramos la carga axial? Mediante dos cosas: crear contactos dentarios en la punta de cúspides o de superficies planas perpendiculares al eje longitudinal del diente, como presas marginales o fondo de fosas, presas marginales o fondo de fosas. En estos contactos, las fuerzas resultantes tendrán la dirección del eje longitudinal del diente. Acá miren, se da cuenta por ejemplo, si yo tengo acá, si yo no quiero caerme, que mi fuerza vaya al centro de ¿cómo hago? Así, siento derecha, con mi fuerza, con mi peso, que vaya sencilla a caerme así. Pero ¿qué hago? ¿Qué pasa si yo me pongo acá? Y hago una fuerza tangencial. Se va a desbloquear. ¿Sí o no? Es lo mismo. Nosotros debemos tratar así. Debemos tratar de que las fuerzas, vuelvo a repetir, hemos dicho primero de esa forma, como hacemos que las fuerzas sean axiales, primero, ¿no?, con el método de la punta fosa. Eso es pregonado por la natología, generalmente, ¿no? Pero tenemos también otro, ¿no?, que esa es la más aceptada. El otro método es la tripodización. ¿Me han escuchado? Tripodización. Cada cúspide, ¿no?, tiene que apuntar y caer. Por ejemplo, la cúspide mesopalatina de la primera molar superior va a caer en la fosa central de la primera molar inferior. ¿Entendieron? Eso es. Entonces va a tener tres puntos de contacto. Un punto en la vertiente interna, por ejemplo, un punto en la vertiente interna de la cúspide disco-vestibular de la primera molar inferior, y otras dos en la vertiente interna también de la cúspide guía. ¿Me siguen o no me siguen? Parece, ¿cómo se llama? Trabajo, ¿no? Bueno, esos tres puntos donde la fuerza, donde el contacto va a hacer que la pieza disipe la fuerza, o sea, las fuerzas superficiales sean disipadas a lo largo del eje longitudinal de la pieza. Acordémonos que las molares no tienen una sola raíz, tienen varias raíces, ¿no? Entonces podríamos decir que estas fuerzas van a lo largo de la raíz distal y estas fuerzas a lo largo de la raíz inicial. Entonces se disipan a lo largo de cada una de las raíces. ¿Ya? Entonces ya hemos visto cómo podemos nosotros hacer que esas fuerzas, ¿no?, podrían irse hacia. Ahora ya hemos visto el sentido de las fuerzas. Ahora vamos a ver la cantidad de fuerzas. ¿Sí, mamá? ¿Se me ve? ¿Ya? ¿Se me ve? Aparte de los movimientos de apertura y cierre, las ATM permiten también movimientos excéntricos. No solamente abrimos y cerramos, y los perritos saben eso, pero nosotros lo hacemos hacia adelante, hacia el costado y hacia el otro lado. ¿De acuerdo? La movimiento de lateralidad tiene dos componentes: el lado de trabajo y el lado de no trabajo. ¿Se acuerdan? Entonces ahora vamos a hablar, ¿no?, los movimientos excéntricos. Estos desplazamientos laterales permiten aplicar fuerzas horizontales a los dientes. Pero no es que no tenían que ser horizontales, pero hay ciertos dientes y ciertas características en los dientes que permiten tener tolerancia a este tipo de fuerzas. Por ejemplo, el canino. El canino, a ver, dígame, ¿se acuerdan cómo es el canino? ¿El canino es canino, como los positivos? ¿O es gordito? ¿Cierto? Gordito. ¿Qué más tiene? ¿Qué tenemos acá? La eminencia canina, que es un hueso compacto. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Largo. Es el más largo de todas las raíces, ¿no es cierto? ¿Qué más? La forma. Es aplanada, es un espectro. Entonces, el canino, por ejemplo,
la desoclusión canina y función en grupo. ¿Se acuerdan? La desoclusión canina y función en grupo. Ahorita vamos a ver. El sistema de palanca de la mandíbula nos puede ayudar a entender lo que les acabo de decir. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ya, seguimos para que entiendan mejor con los dibujos. Si no, voy a hablar y no me van a entender. Por ejemplo, miren la fuerza que se produce. Es el ADN, este es el músculo más entero. Y este es un hueso. Cuando quieres, por ejemplo, quieres morder algo duro, ¿dónde lo ponen? Lejos del punto de fuerza, lejos del punto de fuerza, o más cerca de la fuerza. A eso se explica la intensidad. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Dónde tenemos más intensidad de fuerza en rodillas? En la posterior. ¿Entendieron? En la posterior. ¿Ya? Entonces, la cantidad de fuerza que puede generarse entre los dientes depende de la distancia del ADN y de los vectores de fuerza muscular. Pueden generarse mucha más fuerza en los dientes posteriores que en los dientes anteriores. ¿Correcto? Seguimos. Pero la mandíbula es mucho más compleja. Yo voy a fuera lo que les he explicado. Yo les estoy haciendo un resumen de resumen, porque es bien largo. Estamos haciendo un recordaris del siglo pasado. La mandíbula es mucho más compleja que el sistema masticatorio puede moverse, se aplican fuerzas intensivas. La mandíbula puede desplazarse de arriba abajo y de atrás hacia adelante para obtener la relación óptima más adecuada. En estos desplazamientos se ponen en función, ¿no?, los músculos masticatorios, ¿no? Como los pterigoideos laterales, superiores e inferiores y los temporales para estabilizar la mandíbula. Es entonces que las fuerzas lesivas horizontales se van a dirigir a los dientes anteriores, que están situados más lejos del tronco y los vectores de fuerza, en donde la fuerza aplicada es menor. La explicación es la figura que les expliqué anteriormente. Reduciendo al mínimo la probabilidad de causar lesiones, ¿no? Entonces, como decimos, mientras más lejos esté del ADN, pues menos lesiva las fuerzas, ¿no? Mientras más cerca está del ADN, con el músculo mismo, más fuerza ingresa. Entonces, de esto nos vamos a valer algo. Cuando hacemos la protrusiva, y ahorita vamos a hablar. De los dientes anteriores, ya les expliqué por qué los dientes anteriores podemos nosotros hacer una protrusiva y podemos hacer una lateralidad. Están los dientes anteriores, ¿no? Se supone que deben ser a lo largo, la fuerza debe estar a lo largo del queso final. Pero por la distancia de la ADN hacia los dientes, cada uno tiene su función. Por ejemplo, el canino es el más apropiado anatómica y biomecánicamente para aceptar fuerzas horizontales que se producen durante los movimientos excéntricos. ¿Ya? En los movimientos excéntricos, ¿cuáles son los movimientos excéntricos? ¿Cuáles son los movimientos excéntricos? Lateralidad y protrusiva. Correcto. ¿Ya? No, cuando hablemos de movimientos excéntricos, son lateralidad y protrusiva. Otra ventaja de los caninos que no les dije es que es relativo a los estímulos sensitivos y el efecto resultante de los músculos masticatorios. Cuando hay contacto canino en un movimiento excéntrico, hay menos actividad muscular que cuando el contacto se da en los dientes posteriores. Entonces, cuando hacemos nosotros, por ejemplo, protrusiva, ¿quiénes son los dientes que van a estar en contacto? Los dientes anteriores. ¿Qué pasa con los dientes posteriores? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque los dientes anteriores, al estar más lejos de la fuerza muscular del ADN, ¿no?, están preparados para recibir, para tolerar esas fuerzas que no son. ¿Ya?
Está en el piso. Si ustedes ven acá, cuando hacemos el lado de trabajo, son los caninos que van a el canino inferior va a correr por la cara palatina del canino superior, desenganchando todos los dientes. Ningún otro diente entra en contacto. Esto ocurre en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes, ¿cómo se llama?, que tienen una oclusión excelente, se podría decir. Pero a través de los años, ¿qué pasa con los dientes? ¿Las cúspides se preservan? La tensión fisiológica natural. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay vía canina, sino se comienzan a desgastar los dientes y en la lateralidad es el canino que pide auxilio a los demás dientes, los premolares, la cúspide mesio-vestibular de la primera molar superior, le pide auxilio para que le ayude a desocurrir. Entonces miren acá como no solamente es el canino, sino también los premolares y la cúspide mesio-vestibular de la primera molar superior. ¿Y por qué la cúspide mesio-vestibular no? A ver, ¿por qué creen? ¿Ah? Porque no se La pregunta es, en función del grupo, ¿no? El canino siempre debe estar en una lateralidad y la de abajo, sí o sí. Pero a veces el canino no existe por amignosia, o el canino está desgastado o por mal posicionado. Entonces son otros dientes los que suplen eso. Por ejemplo, ¿cuántas raíces tiene la primera molar superior? ¿Cuántas raíces tiene la primera premolar superior? ¿Por qué tiene que tener dos? Porque Diosito, ¿qué pasó con la naturaleza? ¿Por qué tiene dos acordables? Tiene dos raíces. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro canino. Como los años se deshace la punta del canino y entra en función de la premolar. Está preparado fisiológicamente. Luego la segunda premolar, la cúspide mesio-palatina de la primera molar. Pero ¿por qué no la cúspide mesio-palatina de la primera molar? O sea, no. Hace sueños y habla con permisismo. Eso se siente ya. ¿Cómo se dice la tía? Es la otra premolar. En las 7 acá, ¿no? 12 horas seguidas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta curva? Curva de espina entero. Entonces, Oye, ¿por me qué pegué del expreso. en función del grupo podemos contar con el premolar, Hice despachado por algo. canino, Fíjate. la cúspide mesio-vestibular, y luego de la primera molar, ¿no? Pero no podemos contar con eso, porque está. ¿Y acá quién viene? ¿Quién viene acá? Un musculón ahí. Ahí está, pues. Entonces, al tener el músculo macetero ahí va a crecer mayor fuerza, ¿no? Entonces, la lateralidad ya debería ser.
¿no? Ya. Entonces seguimos. Otra cosa, hacia el otro lado, que se llama el lado de no trabajo, debe haber otra cosa. El lado de no trabajo por medio de exclusión. Ahí dice, el rojo dice arriba. No debe darse. ¿Por qué? Cuando hay un contacto de dientes naturales en el lado de no trabajo, ¿no? Es una interferencia grave. ¿Por qué? Porque al querer ir, por ejemplo, hacia un lado, yo encuentro acá una pista, que es lo que hacemos con la articulación, con el músculo, respiramos, porque se produce como un fulcro en la interferencia del otro lado. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver acá, si no me equivoco. Acá está, miren. Acá tenemos, por ejemplo, función en grupos, ¿no es cierto? Función en grupo es una lateralidad izquierda, ¿correcto? Pero miren qué es lo que pasa acá. Acá hay una interferencia grave. ¿Qué pasa si al ir constantemente, porque recordémonos que nosotros nos movemos de arriba abajo, la masticación se da en un ciclo, ¿se acuerdan? En un ciclo masticatorio que va a la identidad. Se va hacia un lado, vuelve al centro, se va al otro lado, se va al centro. Esa es la masticación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una interferencia al ir al lado del trabajo? Esto se produce un poco que estira el músculo y estira los ligamentos del lado, en este caso sería el lado del no trabajo, ¿no? Entonces, las interferencias o los puntos de contacto en el lado del no trabajo, ¿ya? Pues, son completamente dañinos. Así, para terminar, vamos a ver rapidito, ¿no? El movimiento producido, ya les dije, que son entre los dientes anteriores, ¿no? Donde se corren los dientes anteriores, ¿no? Y los dientes posteriores también. Las interferencias en la protrusiva también son atroces. Entonces, ya, otra cosa más que también me gustaría explicar, que terminamos, ¿no? La posición, ¿no? La postura de tener función. ¿A qué se llama? Por ejemplo, si nosotros estamos tratando a un paciente y que corregimos la oclusión, hemos puesto sus coronas anteriores, perfecto. El paciente está echado, ¿no? Cuando el paciente está echado, ¿no? Al mayor contacto es en los dientes posteriores, no. Imagínense ustedes, los dientes posteriores contactan más con los anteriores. Pero cuando el paciente se para erguido, ¿no? Y toma la posición de comer, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a contactar los dientes anteriores. Es ahí cuando nosotros, cuando no revisamos a nuestro paciente, cuando hemos puesto coronas anteriores, no revisamos la oclusión, ¿no? Ocurren las fracturas de los dientes anteriores, ¿no? Sobre todo los superiores. ¿Entienden? O sea, ¿qué tiene que ver? Que la posición de la cabeza, la posición cervical, tiene mucho que ver con los contactos oclusales. Por último, miren acá. Cuando sacan los dientes, ¿no? O cuando se producen unas fracturas, los dientes anteriores, por ejemplo, acá ya no hay soporte. Entonces, los dientes anteriores tienden a contactar con más fuerza y se producen migraciones o desgastes en aquellos dientes. Qué pena que no tenemos mucho tiempo. Las conclusiones, ¿no? Primero, son varias conclusiones, ¿no? Los criterios de oclusión. La relación estable del córneo, ¿cuál es? La relación céntrica. Cuando cerramos y en una máxima intercuspiración, ¿qué dientes deben contactar con mayor fuerza? Los dientes posteriores y los dientes anteriores deben contactar la cortina, se le dice el punto de salida. ¿Correcto? Esa es una de las conclusiones. En los movimientos de lateralidad, bueno, en los movimientos
derecha e izquierda tenemos el lado de trabajo y no trabajo. En el lado de trabajo tenemos dos tipos de desoclusión, canina y función exterior. Quiere decir que yo y luego quiénes son y quiénes no deberían ser. ¿Correcto? En el lado de no trabajo no debe haber contactos. ¿Correcto? Ya, ese es otro resumen. En la posición de protrusiva, igualmente lo que contactan son los dientes anteriores. Ojo, los dientes, la protrusiva tiene que ver mucho con la tipología de los dientes. Las caras delgaditas, por ejemplo, la chica esta, Miguel Figueroa, tiene los dientes larguitos y hace su protrusiva solamente con dos dientes porque su cara es larga. Pero cuando la cara es ancha, la protrusiva ya no la hace con los dos dientes, sino con los cuatro dientes. Y muy ancha, para que sepan con los 6 dientes. Entonces, pues, dependiendo la protrusiva, dependiendo